Buenos días, amigos y amigas de Café de Economía. Ya estamos ya casi, y parece mentira, en el tercer domingo de octubre, con lo cual ya empecemos a pensar que viene el mal tiempo, que la playita se va a acabar, que nos queda poquito para que nos cambien la hora, pero que vais a seguir teniendo la cita habitual con Café de Economía los domingos a las 9 de la mañana. Entonces, desde esa cita que tenéis con nosotros, pues intentaremos, como lo hemos hecho también la semana pasada, pues hablaros de los temas importantes e interesantes. Os acordaréis que la semana pasada abordamos cómo iba a ser la situación económica en España y en Europa, fundamentalmente derivada de esa crisis israelí con Gaza, con Hamas concretamente, y hablábamos de cuáles podían ser las dificultades que nos podríamos encontrar. Y como muchos de vosotros de manera privada me habéis pedido que os contemos algo de lo que sepamos buenamente de cómo puede ir la bolsa o el mercado de valores, tanto en España como Europa o también Estados Unidos, pues hoy hemos decidido de una manera humilde y no en profundidad, porque hablar de la bolsa en profundidad es para técnicos especialistas, aunque también los tenemos, como es el caso de Santi Sánchez o Miguel Ángel Paniagua. También Miguel Cordero, perdón, Miguel Cornejo es un buenísimo especialista en temas de bolsa y alguien que se va a incorporar a lo largo de la tertulia, que es nuestro Víctor Piri, también conoce bastante el mundo de los mercados bursátiles, el mundo de las acciones, empresas y todo este tipo de cosas. Entonces, como el movimiento se demuestra andando, vamos a intentar humildemente pues daros más consejos y algunas nociones que temas de resultados y demás, porque sería muy prolífico y muy complicado para que todos lo pudierais entender. Miguel Ángel, empezamos como siempre en Café de Economía, con el editorial. Adelante a nuestro subdirector Miguel Ángel Paniagua y se irá incorporando Víctor Píriz a lo largo del programa. Adelante, Miguel Ángel. Muchas gracias, Eugenio. Buenos días a nuestros Julios y a toda la audiencia. Desde aquel Matilde que he comprado telefónicas, que gritaba José Luis López Vázquez, no sé si acordaréis, pues el año... No, alguno de vosotros seguro que no, porque fue en el año Sí, 1967. metido en la cabina, ¿no? Acá, con la película y todas esas cosas. Adelante, Mucho, Miguel Ángel, sí. mucho ha cambiado la bolsa desde entonces. Ese fue el primer momento en que se empezó a popularizar a través de la clase media, como siempre, ¿no? Y como os decía, mucho ha cambiado la bolsa desde entonces. Ahora no solo hay una bolsa, un mercado de renta variable o un mercado de renta fija, que ya existía entonces, sino que hay múltiples mercados. También hay múltiples intervinientes en los mercados. También hay muchísimo más capital invirtiendo en los mercados que hace 50, 60 años. Y también hay muchísimas formas de invertir. Y hay cosas que pasan ahora que antes no pasaban, que lógicamente viene provocado por la complejidad de los mercados, que es que cada vez hay menos correlación entre ellos. Antes había correlaciones claras entre los mercados, cuando unos subían, otros bajaban, o los dos subían a la vez, etcétera, etcétera. Ahora cada vez hay menos correlaciones. Todo es cada vez más complicado, todo es cada vez más difícil y todo es cada vez más profesional. Pero siguen vigentes algunas reglas, como que podemos aportar a los pequeños inversores. Una, que hay que invertir a largo plazo, una regla básica, y que siempre hay que comprar barato. Muchas gracias. Buen editorial, Miguel Ángel, pero yo añadiría dos cosas, si me permites, antes de empezar un poco la tertulia. Aunque yo soy guipuzcoano, yo he tenido, mi abuelo, el padre de mi madre y tal, vivía en Bilbao, entonces solíamos ir en ocasiones a verle y demás. Y claro, Bilbao era una de las cuatro, o sea, estoy hablando cuando todavía la Bolsa de Valencia no estaba en funcionamiento.
Estoy hablando que siendo muy pequeño, con 8, 10, 12 años, solía acompañar a mi abuelo a la bolsa, que resultaba curioso porque era obligatorio acudir con corbata. Y en aquel momento la bolsa era una cosa preciosa porque tú ibas para las 9 de la mañana y te metías en una sala grande con 3 o 4 circunferencias en las que se juntaban los agentes de cambio de bolsa y se hacía lo que se denominaba los corrillos, en donde tú, siendo un crío, pues te quedabas un poco perplejo porque veías a unos señores pegando gritos de precios y otro quiero, no quiero, tal cual, y eso solía ser los corrillos hasta alrededor de las 12:30, 1 del mediodía, en donde la gente que iba a ver la bolsa y o a operar o a hablar con su agente de cambio de bolsa o simplemente a conocer el edificio, solía recibir una hoja de papel que luego posteriormente en Bilbao se llamaba el boletín, en el cual tenía todas las cotizaciones del día. Entonces no existía ni IBEX 35, ni existía la bolsa de eso, sino que el índice empezaba el 1 de enero o sea, con algo que se llamaba, con 100 puntos, y toda la rentabilidad que tenía al año el índice de la bolsa era lo que se decía que la bolsa había subido y había bajado. Generalmente, en esos corrillos que he comentado, no solían ir grandes inversores, sino que solían operar por teléfono, por los teléfonos normales entonces, pero sí solían ir lo que en términos bursátiles se llamaba chicharrero. Es una Ujú. historia bonita que he vivido personalmente. En bolsa solo hay en España 4, luego posteriormente, años después, se creó la Bolsa de Valencia y en 1986 se dio lugar a la ley de bolsa que más o menos estamos viviendo ahora, pero con las adaptaciones tecnológicas y el hecho de que en aquel momento, en 1986, se exigía a un agente de cambio y bolsa que tuviera una responsabilidad de lo que hoy serían 3 millones de euros para ser agente de cambio y bolsa, pero de entonces a hoy también las cosas han cambiado. ¿Es así o no, Santiago, tú que eres un buen especialista de bolsa? Ha cambiado, ha cambiado muchísimo. Este programa, nuestros telespectadores van a pensar que vamos a contar batallitas. Yo me vais a permitir que cuente una. Vamos a ver, mi relación con los mercados financieros, concretamente con la bolsa, empieza Hay en el que año. decir que es profesor de bolsa y da cursillos de bolsa, Santiago Sánchez, ¿eh? Empecé con ello en el año 98 con un grupo de compañeros de clase en la Universidad de Castilla-La Mancha que estábamos, pues eso, queríamos aprender, no comprar las 3 acciones, sino aprender de verdad a operar y con los recursos de los profesionales. Y montamos un club lo voy a abreviar, evidentemente, montamos un club de inversión. Fue también con 30 compañeros de clase. Al año siguiente creamos otro con otras 30 personas. Al año siguiente creamos otro con otras 30 personas. La universidad nos puso ordenadores, montábamos jornadas todos los años que traíamos a lo mejor de lo mejor a la universidad, juntábamos casi 1000 personas y ahí fue como empezamos con eso. Luego la vida pues me ha permitido profundizar mucho más en análisis técnico, en análisis chartista, he leído muchos libros y Etcétera, etcétera. haberme podido dedicar a dar clase en algo que es tremendamente apasionante como son los mercados financieros y concretamente la bolsa. Desde luego, para un Mm. inversor o para una persona que tenga unos ahorros, ha dicho algo, bueno, Miguel Ángel ha dicho cosas clave, pero desde luego, Sí, pero eh, se le olvida una que para mí es importantísimo, y es que a la bolsa no se va con dinero que se necesita pidiendo un crédito, hay que ir con dinero que evidentemente, le sobra, si no te la pegas. me la has pisado, es decir, además del horizonte temporal, además de todas esas cosas que es muy importante y el dedicar sobre todo recursos que no te vayan a hacer falta y que en el corto plazo, sino que sean ahorro, lo que es puramente ahorro, que si tienes que utilizarlo, o sea, que no dependas de él para tu día a día, ni muchísimo menos. Pero desde luego es una buena manera de vehiculizar ahorro. Y sobre todo en un contexto como el que tenemos ahora mismo, intentar obtener una rentabilidad que te compense la inflación, porque ahora mismo un ahorro en un depósito, en una cuenta a la vista, pues evidentemente pierde valor. Y yo siempre he sido muy partidario de seleccionar muy bien por fundamentales aquellas empresas que realmente crean valor, es decir, seleccionar los valores y las compañías por lo que son capaces o el potencial que tienen para poder
generar valor. Y ahora tienes muchos ejemplos en empresas en telecomunicaciones, en empresas de mucha base tecnológica, de investigación. Hay cosas tremendamente impresionantes en el mercado. Si además uno no quiere invertir, como ha dicho también Miguel Ángel, pues tiene otros vehículos, tiene fondos de inversión, donde hay unas gestiones profesionalizadas para poder destinar esos fondos y delegar en unos gestores y en unas grandes gestoras que además en España tenemos muy buenas gestoras para poder operar y olvidarte un poco, pero para los que somos aficionados, bueno, no aficionados, sino O sea curiosos y que que tú nos eres de la gusta. época que andaba con un busca alarma de que te sonaba si en Nueva York pasaba una cosa y en Londres otra y en Frankfurt otra, ¿no? Porque Hombre, en aquella época que dices tú, que yo también en su día hicimos no algún club de llegábamos a esos bolsa y extremos. hacíamos conferencias y tal, pero en aquella época todos llevábamos un aparatito que nos pitaba si los derivados de Nueva York había habido una caída, etcétera, etcétera, ¿no? Eso, ya los derivados ya es otra cosa. Pero a modo de ejemplo, en esto cosa que os contaba, cuando empezamos con esta historia en el año 98, el primer valor que compramos, éramos 30 alumnos, llamamos a un profesor para que nos tutelara en aquella primera reunión, porque pusimos dinero cada uno de nosotros, pequeñas cantidades modestas. Era el afán por aprender, más que nada. Y empezamos a divagar, pues Telefónica, pues Banco Santander, pues no sé qué, pero sin fundamento ninguno del por qué. Del por qué. Hasta que un chico levantó la mano y dijo: hay que comprar Viscofan porque tiene un hombro, cabeza, hombro invertido. Ya. Nos giramos Empresa todos, Navarra nos giramos es una todos. empresa, pero escúchame, es importante además para dar un ejemplo del por qué. Es una empresa en Navarra que se dedica a hacer Celulosa. los intestinos para morcillas, chorizos, etcétera, etcétera, y está entre Alsasua y Ulazautía. Y es una empresa que en bolsa ha dado grandes disgustos, pero ha Pues, dado y grandes grandes alegrías. Ahora alegrías, ya y no sé grandes cómo Claro, estará alegrías. Miguel, un pedazo de pero empresa. ha llegado a estar a 60 euros una acción de Viscofan. Por cierto, tu experiencia con la bolsa, ¿cuál es? Y luego ya vamos a pasar al debate puro y duro, pero tu experiencia en bolsa, ¿cuál es? La mía, Dices tú Miguel, también. la Yo, mía, pues Miguel. mira, ahora hace poco más de un año todavía estaba de responsable de control en una agencia de valores, Plusvalue en Pamplona. Responsable de operación, no, perdón, de control y de transformación ¿Y digital. cómo se ve eso desde la parte que tienes la responsabilidad de aconsejar y comprar? Como dijo aquel, estoy bajo compromiso de Hay que decir confidencialidad. también que aquel que está metido en historias de agencia de valores y demás, uno de los fundamentos que tiene es que Oh, tiene prohibido invertir en bolsa. por ejemplo, por eso te decía, pero sí que hay una cosa que tengo muy claro, y también en la línea de los consejos que daba Miguel Ángel antes, el principal es diversifica, porque salvo que realmente tengas un enorme montón de información y capacidad absoluta de pérdidas, no se te ocurra invertir en dos o tres acciones. Y para eso hay muy poquita gente que realmente puede invertir cantidades significativas en 15 acciones y hacerse su propia cartera y gestionarla y estar encima de ella, salvo que sea un profesional experto. Y lo que yo creo que hace cualquiera hoy en día es invertir en fondos, ya sea a través del banco, de una agencia, de lo que sea. Te buscas una buena selección de fondos en un sector o con unas condiciones que te gusten, más o menos ecológico, más o menos desarrollo, más o menos lo que quieras. Pero lo de ir a bolsa, como decías tú, en plan chicharrero o los day traders de hace 20 años, es la mejor manera de arruinarse que existe. Yo conozco gente que juega todos los días a bolsa para ganarse sus 500, 600 euros Sí, y gente que de alguna forma pues con eso vive. Pero aquí sí, tenemos los un famosos day traders. fanático, que yo sé que es fanático de la bolsa también, que es un tío que cuando se mete a historia, se mete a fondo. Estoy hablando de Víctor Piri, nuestro triatleta, nuestro secretario general de Economía, Empresas y Comercio de la Junta de Extremadura. Pero yo sé que la bolsa te gusta. Víctor, ¿tu pues, experiencia cuál es? sí, pues mi experiencia es tan Porque parecida este a se la. mete hasta en criptomonedas, este está tocado de lana para esas cosas, se mete en todo lo que Bueno, pueda, eso lo pueda dejamos para otro y día. en redes, ¿no? Eso le dejamos para otro día, lo de las cripto, y le echamos la culpa a Teo García Egea. Pero eso lo dejamos para otro libro. Hoy mi experiencia es tan parecida a la de Santi que me da hasta miedo y todo. Yo en la universidad, mi primer contacto con la bolsa fue una asignatura que se llamaba Bolsa, en la que practicábamos en un entorno en pruebas bolsa, hicimos una cesta y yo creo que si empezamos con 20.000 pesetas, ganamos 15.000 en los 3 meses que duró la asignatura. Yo, todo valiente, salí de allí y digo, hostia, me la voy a jugar. Me había ido muy bien con Telepisa durante la fase de pruebas.
compré 20.000 pesetas de Telepizza, que para mí era el sueldo de un mes entrenando a baloncesto, que era mi fuente de ingresos, y los perdí como en 3 meses. No recuperé prácticamente nada. Así que desde entonces, créeme que hago caso a Miguel Ángel, que he llegado tarde, pero no lo he escuchado, pero lo habéis comentado, que es diversificar mucho y arriesgar lo justo. Diversificar mucho y arriesgar lo justo. Cuando no puedes estar todo el día pendiente de comprar y vender, del mercado de futuros, etcétera, etcétera, diversifica mucho y arriesga lo justo. Entonces yo voy a Dicen los cartera de... bolsistas, no todas las cebollas en la misma cesta, ¿verdad? Claro, Es voy decir, a cartera... no meter toda la inversión en un valor, sino coger algo del sector bancario, algo del sector tecnológico, algo de eléctricas, algo de ahora que, por ejemplo, estamos con el tema Oriente Medio, pues pensar en empresas del sector del petróleo, etcétera, 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 ¿no? Y sobre todo, mi único consejo, que tampoco soy un experto, pero mi consejo personal a los que nos estén viendo es no entrar en pánico. No entrar en pánico. Yo recuerdo 2 o 3 días antes de la pandemia que yo tenía una cesta bastante interesante, se me desplomó totalmente y el cuerpo me pedía venderlo todo y recuperar lo máximo. Digo, mira, ya está casi todo perdido. Y 2 años después, casi 2 años después, había recuperado por lo menos el nivel inicial. Bueno, yo creo que es importante, si estás Ni realmente pierdes ni ganas. que no te juegas tu pensión, no entrar en pánico. Una calma. Y Una calma tenemos enorme. a nuestro subdirector, que lo he dejado para el final, porque realmente es el especialista en tema de mercados, porque profesionalmente te has dedicado hoy antes de ser político, ¿verdad, Miguel Ángel? Sí es, sí es. He llevado Bien. carteras de clientes y durante unos cuantos años. Y bueno, pues ¿Y a cuando cuántos has arruinado, Miguel Ángel? a ninguno. El único que quizá me hubiera podido arruinar he sido yo, porque la verdad es que ya sabes eso de consejos Doy. vendo que a mí no tengo. Yo no soy un buen inversor, nunca lo he sido, porque al final me puede el corazón, los sentimientos, las sensaciones, más que la racionalidad. En cambio, con mis clientes siempre he sido muy profesional y a mis clientes siempre les ha ido bien, ¿no? Y eso es la cosa, yo creo que tenemos que trasladar siempre eso. Y si no somos capaces de enfrentarnos a los mercados de una forma muy racional, es mejor dejarlo en manos de profesionales, de asesores o de productos. Como bien decía Miguel, hay muchos fondos de inversión ahora que prácticamente te invierten en cualquier cosa. Hay fondos que tienen su propia gestión. Hay muchos fondos ahora indexados que se indexan a un índice y tú puedes seguir un índice, incluso algunos valores. O sea, ahora prácticamente Pero es de Miguel Ángel, todo. no me negarás de que la bolsa tiene su atractivo. Las Sí, sensaciones muchas veces pueden ser muy parecidas al acudir a un casino, porque en la bolsa hay máximas, como que nunca creas lo que te diga el que está al lado tuyo. Antes era el corrillo en la sala, porque te cuenta una trola de que ha ganado X millones de pesetas, o entonces, ahora sería de X decenas de miles de euros, y resulta que te está metiendo una burrada porque quiere deshacerse de esas acciones que te dice que ha ganado dinero y te hace engañarte para que tú las compres y así él las pueda vender, salvando quizás una pérdida o refugiándose en un beneficio que ha tenido. Pero si os parece, ya cuando ya la gente puede tener claro nuestros pequeños conocimientos de bolsa, porque la bolsa nunca se sabe, vamos a ver, estamos en el momento álgido de un conflicto militar que no sabemos cómo va a acabar. Y desde que se inicia este conflicto, que son aproximadamente 15 días, y además en una época un poco importante, porque a estas fechas, tanto en la bolsa española, en el IBEX 35, como las europeas y en la norteamericana, se empiezan a dar resultados empresariales desde el punto de vista trimestral y demás, teniendo en cuenta además de que estamos el último trimestre del año, lo cual es importante para ver cómo va una empresa. Me da la sensación que, por un lado, aunque este conflicto israelí con Gaza
no genera una gran convulsión en la bolsa, pero sí está un poco a la espera y los movimientos de la bolsa son laterales, es decir, tanto la bolsa norteamericana como la bolsa de Frankfurt, como la bolsa de Londres y la de París, la de Roma no la decimos porque no tiene importancia en Europa, pero esas cuatro bolsas de la de Estados Unidos, Londres, la bolsa concretamente de Frankfurt, y en este caso la española, que está coaligada con la de Frankfurt, están en lo que se llama en técnicos, desde el punto de vista del lenguaje técnico, en un movimiento lateral, es decir, está sufriendo subidas hasta un tope y bajadas hasta un determinado tope, hasta el punto de que vamos a decir que está rozando lo que podía ser el soporte para que no se produzca una debacle, pero porque todo el mundo está pendiente primero de cuál va a ser la política de cara a futuro de los tipos de interés y por otra parte que cuál va a ser el precio del petróleo en el futuro. Santi, esto del movimiento lateral que está sufriendo la bolsa prácticamente en esta última semana, desde que hablamos de las consecuencias que iba a tener el conflicto de Israel con Gaza, ¿por qué se produce y qué análisis se puede hacer de él? Vamos a ver, la bolsa lleva un buen año, ¿eh? O sea, la bolsa española, el IBEX Sí. se ha revalorizado mucho este año. Tuvo un inicio de año fantástico. Yo creo que mucho mejor de las expectativas que teníamos todos de cómo podía arrancar. Si lo comparamos con respecto a hace un año, es que se ha revalorizado casi un 23%. Eso es una cifra muy considerable. ¿Qué ocurrió? Pues que a partir de junio, julio, sí, en junio realmente es cuando se metió el IBEX en un canal lateral, con una zona de soporte muy definida en torno en el 9.200, que ahí se ha apoyado, ha rebotado en esa zona de soporte como 7-8 veces. Las zonas de soporte además son tanto más consistentes como cuantas más veces se apoya el valor, porque entra papel, entra presión compradora y hace que el valor rebote y suba. Y una base, una resistencia en torno a 9.700 aproximadamente, quizás algo menos, 9.660. Y en ese canal lateral se ha estado moviendo con un movimiento de indefinición a lo largo pues, de estos 3 meses prácticamente claros, o sea, con un canal lateral claro. Ahora mismo estamos en la parte baja del canal, la zona del 9.200, la zona de soporte, y con incertidumbre hacia dónde puede ir. Es decir, los indicadores que utilizamos para seguir el valor, el RSI, el MAC, es decir, o las medias móviles, ahora mismo está en una situación, pues eso, de base del canal, no están dando señal de compra, pero posiblemente la puedan dar en los próximos días para volver otra vez a coger impulso. Pero desde luego, como tú muy bien has apuntado, Eugenio, Dentro del el caso del IBEX petróleo, 30, la incertidumbre de lo que puede ocurrir, porque yo creo que el tema de tipos, como hemos comentado en alguna ocasión, yo creo que los mercados ya se han tranquilizado, han asumido que vamos a situación de tipos largos durante mucho tiempo y eso está ya descontado. Pero la incertidumbre que hay ahora mismo, a pesar de que vamos a tener buenos resultados empresariales a partir de la semana que viene, que es cuando empieza el grueso de resultados empresariales trimestrales del tercer trimestre del 23, y no van a ser malos, un poco menos, porque los del segundo es que fueron muy buenos, quizás no tan potentes como los del segundo, pero sí que sean todavía unos resultados bastante razonables. Yo creo que vamos hacia un fin de año positivo, mi impresión, para estar en torno a 9.700 aproximadamente, pero con mucha incertidumbre de lo que pueda ocurrir en el corto plazo, que hasta ahora no ha impactado realmente, pero sí que puede hacerlo si se extiende el conflicto por lo que ocurre en Israel. los expertos consideran, o sea, Yo, desde el pasado viernes estamos rozando un nivel que se puede considerar soporte, que eran los 9.263 puntos aproximadamente. Aunque el soporte real, desde el punto de vista de los mercados y según los especialistas y los expertos, está en 9.100. Todo lo que sea bajar de 9.100 nos puede suponer, vamos a decir, una pérdida de entre 500 y 700 puntos, porque sería los movimientos de 3 arcos de vol para que volviera a ver cómo va el canal y todo este tipo de cosas. Pero, Miguel, ¿cómo ves? ¿Tú crees que puede haber un impacto en la bolsa o simplemente estamos en situación de impasse? Y por otra parte, aunque ha subido el petróleo del orden de un 4%, el gas natural está subiendo. Tampoco es eso malo para que de alguna forma los mercados bursátiles
si ven que no hay una guerra o que el conflicto israelí con Gaza se extienda a otros países, que estamos en un riesgo importante con eso, aunque porque Irán ha hecho amenaza, pero los países de la también ha habido Qatar que amenaza, que ha hecho otra amenaza. ¿De alguna forma podemos llegar a la tranquilidad de aquí a final de año o no? A ver, el nivel de riesgo, como tú dices, de incertidumbre está altísimo. Entre que los tipos están más altos de lo normal, lo que siempre resta interés a la bolsa, entre que los beneficios empresariales en España en concreto, si suben, la previsión está en que sean pues, -6, creo que decía Bankinter. Es decir, si suben será poquito. No van a ser malos, no va a ser un desastre, no es un mal año, pero no es un año que ya se están. Ese 20% que ha subido ha sido antes de marzo. Desde marzo esto está así. No hay realmente una presión hacia arriba. Estamos dudando hacia dónde ir. No lo saben los inversores, no lo sabe nadie. Y sobre todo lo que estás diciendo, el precio del petróleo y el miedo que puede tener la gente, ahí sí que condicionan completamente. Si la gente se sigue asustando, si vuelve a haber sustos como el del famoso falso misil al hospital, si empiezan a hacer ruido de sables más países árabes, pues podemos tener, pues eso. En cualquier caso, ya digo, no es precisamente el mejor momento para bolsa española. Invirtiendo. Exactamente. No es un Víctor, ¿tú cómo ves ahora la bolsa partiendo de lo siguiente? El comportamiento del DAX, que es el índice alemán, el CAC 40, que es el índice francés, y el FTSE 100, que es el índice inglés, y el IBEX 35, resulta que el que mejor resultados está obteniendo desde el punto de vista de resistencia, aunque está dando un movimiento lateral, es decir, llega a un tope tanto de subida como de bajada, o bien por arriba o bien por abajo de un determinado precio. En este caso estamos hablando que la pelea está entre los 9.200 puntos, por ejemplo, en el IBEX 35, y los 9.600, 650 aproximadamente en el mismo IBEX 35. ¿Cómo ven las cosas? Porque ahora vienen los resultados empresariales de bancos, de petroleras, de tecnológicas y tal, en el propio IBEX 35, y eso parece ser que la que mejor comportamiento tiene de Europa es la española. Bueno, más allá de las empresas que tengan intereses en el sector de defensa, que lógicamente son las principales beneficiadas de un conflicto bélico por razones obvias, a mí me parece que la bolsa se está portando de forma muy adulta. Yo percibo cierto signo de cansancio, digamos que venimos de una pandemia, después de la pandemia una invasión Rusia en Ucrania, ahora esto. Yo creo que la bolsa, como todos, acusa cierto cansancio. O al final antes equiparabais la bolsa a la ruleta. No se parecen nada, pero sí es verdad que ambos son ejercicios estadísticos, ambos son ejercicios de probabilidades. Y la bolsa, lo que hacen los traders, lo que hacen las personas que hacen un ejercicio de probabilidades. ¿Qué probabilidades hay de que el conflicto escale? De que Siria, Egipto entren en el conflicto, que es cuando realmente el conflicto, incluso Irán, se convertiría en un problema geopolítico de primer nivel, en el que hubiera actores implicados que iban a tener derivadas bastante significativas para la estabilidad de los mercados bursátiles. Yo creo que ellos están descontando, ahora mismo no están apostando por ese efecto contagio. Si no, la bolsa no se estaría comportando con la tranquilidad con la que se está comportando. Y como dice Santi, están esperando resultados. Como si no estuviera pasando esto, ellos están esperando que las empresas importantes del IBEX empiecen a presentar resultados del tercer trimestre, y a partir de ahí la bolsa se va a mover en esos parámetros, en los parámetros de castigar o primar unos buenos o malos resultados de las empresas en el tercer trimestre, más allá de la guerra, que yo creo que ahora mismo o a día de hoy en el ejercicio de probabilidades o estadístico que hacen los analistas, entienden que no hay una probabilidad muy alta de que el conflicto escale. Yo creo que así está la situación ahora mismo, Eugenio. Miguel Ángel, con la bolsa siempre se dice que es el termómetro de la marcha de la economía de un país.
curiosamente en España la economía real no va lo bien que indica la bolsa, que en este momento anda alrededor de un 16% de beneficio en lo que llevamos de ejercicio 2023, pero se da una característica en la bolsa española, aparte de que es la que mejor resultados o la que mejor comportamiento lleva en cuanto a inversiones y tal. En primer lugar, una característica muy concreta de la bolsa española es que una empresa como Inditex es la de mayor capitalización, es decir, la que mayor número de inversores recibe, y siendo la primera por encima de entidades importantes como puede ser Banco Santander y Banco Bilbao. Y luego, por otra parte, la bolsa española está teniendo una característica últimamente, que es el hecho de que del IBEX 35, 6 o 7 empresas tienen fondos extranjeros importantes, y se habla de que empresas españolas importantes, digamos Telefónica, Repsol, BBVA, Banco Santander y otras, están participadas por fondos soberanos o fondos de inversión extranjeros y demás. ¿Eso hasta qué punto puede ser bueno y malo para el hecho de que uno de los instrumentos financieros de un país, uno de los termómetros de un país desde el punto de vista de la economía, esté manejado por fondos extranjeros? Bueno, lógicamente que esté manejado por fondos extranjeros, las principales empresas del país, es negativo porque nos quita quita estrategia al país, ¿no? La estrategia pasa a depender de esos grandes inversores que no son españoles y que tienen otros objetivos y otros fines distintos de los que puede tener nuestro país. Pero en este caso, esas inversiones extranjeras en nuestro país dicen algo que es que, en este caso, la bolsa española es una bolsa que tiene empresas, el IBEX, fundamentalmente, que es lo que más se sigue, el índice que más seguimos. Tiene muchas empresas que aportan mucho dividendo. Son unas empresas con mucho dividendo, porque los inversores españoles les gusta el dividendo, o a las las grandes empresas españolas les gusta el dividendo. Eso hace que el mercado español sea más resiliente en los momentos de ciertos riesgos, ¿no? Como pueden ser estos últimos años, ¿no? De todas maneras, también hay que tener en cuenta que el IBEX ha cambiado muchísimo desde hace 15 años, 20 años, ha cambiado muchísimo. Sí. Yo creo que ni siquiera podemos compararlo, otros grandes índices podemos compararlos con hace 15 años, pero yo creo que el IBEX no ha cambiado demasiado como para poder ser fiable. Si siguiéramos eso, seríamos muy, muy positivos, porque la mayoría de mercados y la mayoría de índices, aunque en los últimos años, los últimos 15 años, 10, 15 años, han tenido un comportamiento bastante positivo. En algunos casos da incluso a veces vértigo ver los gráficos, y en cambio el índice español no ha sido así. Pero desde ese punto de vista deberíamos ser positivos, pero no, yo creo que no, porque este índice, ya os digo, no creo que no es comparable al que teníamos hace 10, 15 años. Santi, hablando de índice, porque es interesante, o sea, a ver, gente que de alguna forma seguimos la bolsa por divertimento, porque de alguna manera nos gusta desde críos o porque nos han enseñado en ámbitos cercanos lo que es la bolsa. Llevamos mucho tiempo esperando que recupere los 10.000 o que incluso sobrepase los 10.000. En cambio, yo ya no sé si llevamos 6, 7, 8 años que la bolsa no llega a una cifra mítica de los 10.000 puntos. ¿Eso por qué te crees tú que se produce? Lo que decía Miguel Ángel es verdad. O sea, tú oyes hablar del Nasdaq muy particularmente en la época que entró Trump, y se disparaba el Nasdaq, se disparaba el índice de Wall Street. En Alemania también está a 16.000 puntos y tal. En España andamos ahí que no hay manera y particularmente desde la pandemia, de que rompa el índice de las 5 cifras, ¿no? De los 10.000 puntos. Que venimos en Europa y singularmente en España de una crisis anterior
que fue tremendamente compleja para todos los mercados financieros y así nos ha costado. Hablamos de la del 2007, seguramente, Sí, ¿verdad? sí. Y luego tampoco hemos sido capaces de que nuestra economía en general y el contexto europeo pues, se caracterice por unos incrementos de productividad desorbitados. El otro día me contaba un ejemplo que con respecto a todo lo nuevo que se está creando en el mundo y llevaba mucha razón. Es decir, los grandes avances tecnológicos vienen o de el sudeste asiático de Estados Unidos, China los copia y la Unión Europea regulamos. Y esa es nuestra participación en este conjunto en el que se mueve el mundo. Es decir, Europa está hiperregulando muchas cosas, pero no está a la vanguardia de los desarrollos que rigen el presente y sobre todo el futuro. Voy a discrepar en algo de lo que ha dicho Miguel Ángel, por poner un poco de picante aquí en en el asunto Sí. con respecto a los fondos extranjeros. Yo no veo mal que entren fondos y que entre capital extranjero. Es más, nuestras grandes empresas cotizadas han crecido en el extranjero, muchas de ellas comprando y adquiriendo y entrando en otros mercados. Y esto forma parte de los movimientos de capitales de los cuales yo soy un férreo defensor. Lo que sí que es importante es que estos movimientos y estas adquisiciones relevantes se hagan con transparencia y que esas inversiones no sean puramente especulativas, sino que tengan una vocación de permanencia, sobre todo cuando estamos hablando de fondos soberanos, especialmente si vienen o proceden de algún país sin las mismas Te estás refiriendo, para regulaciones y que la gente garantías que sepa de tenemos lo que nosotros. estamos hablando, te estás refiriendo a la entrada del Fondo Soberano Saudí en Telefónica con ese 9%, en el que además hay una circunstancia extraña, podemos decir, que es que en el mes de julio se aprobó un decreto que de alguna forma liberaba o que dejaba la posibilidad de que ese fondo pudiera entrar, porque claro, hay quien dice que el gobierno se enteró 4 horas antes de que se anunciara públicamente. Y hay quien dice que el gobierno sabía la presencia de ese fondo saudí con el 9% de Telefónica. Y hay que decir que Telefónica está considerada en España una empresa estratégica, ¿no, Santi? Es una empresa, vamos a ver, es una empresa estratégica en un momento en el que su cotización, vamos a ver, se encuentra, no quiero desmerecer todo lo contrario, una compañía tan importante y tan relevante, pero sí que es cierto que las tecnológicas en España y en Europa han perdido potencia tanto de dividendo como de generar beneficios y están un poquito atascadas. Y eso ha facilitado este tipo de movimientos y puede facilitar alguna operación más a nivel europeo en ese sector en concreto que es estratégico porque viene mucha regulación en el futuro de muchos desarrollos que se tienen que hacer y que y aparte Telefónica tiene una presencia internacional muy importante, por eso yo entiendo que se deben de dar al menos la salvaguarda más importante con eso que decía, de transparencia y de ver realmente cuáles son las intenciones desde el Fondo Soberano Saudí, que es el que está detrás, que tiene la compañía. Es decir, cuando uno hace una inversión millonaria, si no recuerdo mal, eran 2.100 millones de euros, si no recuerdo mal, o 2.000 y pico millones, hombre, lo haces para tener un hueco en el consejo, no para pasar inadvertido. Entonces, lo que hay que hacer es ser transparente y que se informen y se expliquen las cosas. Porque nos jugamos mucho en algunas empresas que forman parte o que participan de cuestiones estratégicas como es la defensa, en este caso. Miguel sabe mucho Víctor, de esto. sí, Miguel Cornejo sí, sabe ¿eh? mucho de esto. Don Miguel Cornejo sabe mucho de esto, seguro. Bien, Miguel, por ejemplo, Víctor, vamos a ver, en este caso también ha habido otra cuestión que hace ya unos meses tuvo polémica, como es el hecho de que Ferrovial, una empresa de construcción importante española, tuvo su jaleo con el gobierno porque trasladó su sede social a Holanda porque quería cotizar en Wall Street para poder trabajar luego en el mercado norteamericano porque allí era protagonista. ¿Esas cosas suelen ser habituales o iremos viéndolo más de cara a futuro, especialmente por la cierta inseguridad jurídica que hay en España, Miguel Cornejo? No, no tanto, bueno, no solamente en seguridad jurídica, hay una cosa que hemos mencionado, aunque sea de rondón, la bolsa española es pequeñita, tiene una liquidez relativa. Las empresas grandes, las que quieren crecer fuera, las que quieren atraer fondos extranjeros, pues acaban listándose en otros mercados. Eso es un poco lo que ha pasado con Ferrovial y lo que ha pasado con todas las demás grandes, que no están solamente en la bolsa española. La bolsa española es
no es de chicharrones, pero es pequeñita. Y eso significa, pues eso, poca liquidez, movimientos muy condicionados. Por eso hace las cosas que hace y no se sale, digámoslo así, porque no es como hace 20 años que se decía que la controlaban tres, pero tampoco es que sea una bolsa normal. Muy pequeñita. Entonces, Y Víctor, casi para finalizar, porque nos estamos acercando al final del programa. Tú, tú que eres un tío que sabe de números, que sabe de presupuestos, que está en contacto con muchas empresas, especialmente ahora que te toca bregar con ellas, como has estado en Alemania, como pronto vas a ir a otros sitios para conseguir inversores para Extremadura. ¿Cómo Esta ves la tarde, situación de la esta bolsa tarde de apareció. cara a final de año? A ver, la situación, los índices de confianza empresarial que salen esta semana, pues a mí realmente no me satisfacen. Quiero decir, que, me da la impresión de que el empresario está anticipando lo que viene por delante. Ayer me decía una empresa con la que me reunía que por delante viene una gran crisis. Estuvimos debatiendo. Yo no creo que venga una crisis como las que hemos conocido últimamente, pero es verdad que la desaceleración que sí viene por delante, y yo es así, estoy convencido. Bueno, estoy yo, está cualquier centro de estudios que está haciendo sus estudios, el BVA, el último que lo hizo, que lo publicó. Yo creo que esa desaceleración, eh, bueno, pues motivado por todo lo que estamos viviendo, viene. Eh, eh, va a ser muy complicada la salida. Pensad que nosotros acabamos de recuperar los niveles prepandemia gracias a la contabilidad del INE. Yo no creo realmente que hayamos recuperado los niveles prepandemia, pero los milagros de Elena Manzanedo, bueno, pues han hecho su efecto y de repente hemos recuperado los niveles prepandemia ya. Bueno, el problema es que vamos a recuperar los niveles prepandemia, vamos a crecer el año que viene en torno al 2% más lo que crezcamos este año, pero oye, no se nos olvide que para crecer un 3% neto desde el año 2020 hasta ahora, nos hemos endeudado en ciento y pico mil millones de euros más Y y los la fondos que no situación han valido para nada, ¿no? Los fondos y, europeos, los New Generation. y estamos despilfarrando sin efecto en la economía real miles de euros de fondos europeos. Miguel Ángel, ya casi para finalizar, como tú eres el especialista y el que aconsejaba y demás, de los sectores españoles, qué te gusta, por ejemplo, del sector bancario? Ay, madre. De valores concretos me pides. Sí. Pues mira, Que nos piden un poco de eso, vamos a hay, decir val- qué nos gusta, qué no eh, nos gusta, hay en valores. cosas muy concretas. Ya habrá un momento en que entremos a fondo a analizar acciones, pero bueno, o sea, como pequeñas recomendaciones. Pues mira, hay valores fuertes, como No puede se ser quiere mojar. Bankinter. No, no, sí. Como Bankinter, hay valores importantes como Santander, como BBVA, como la Caixa. Pero yo personalmente creo que Unicaja y Ibercaja tienen que llegar a alguna solución, la que Con el sea, tema del Inverbank. que, que tiene que llegar vía fusión antes o después, yo lo creo, y creo que será una buena Se dice, oportunidad. perdona, se dice que en ese tema de Unicaja que puede haber una reestructuración con la nueva dirección que se ha elegido y solucionar de una vez el tema del Iberbank, que es un tema triste y lamentable de una serie de cajas de ahorro que en su día fueron generadoras de una crisis y que todavía casi se va arrastrando y que Unicaja, que es una caja potente, igual que la Cucha, la Cucha, que en este caso sería la antigua BBK, más la caja, a la caja de ahorros de Guipúzcoa, que son las dos o tres más importantes que hay en España, aunque ahora son bancos junto con la Caixa, ¿no? Yo creo que eso es creo que va a ser una oportunidad porque son dos entidades que necesitan hacer algo y no van a tener tiempo de avanzar
creciendo de forma interna y tendrá que tomar una solución, y yo creo que una fusión, podrá venir una fusión y será interesante de cara a los inversores. Pero las que más me gustan, las entidades que mejor están trabajando es fundamentalmente Bankinter. Abanca es posible que tenga también un buen futuro, y bueno, las consolidadas pues ya las conocemos perfectamente, ¿no? O sea, que hablamos de Bankinter, BBVA, Santander y Caixa, más o menos, ¿no? No, yo Que pueden ser las con del sector bancario. con las grandes entidades las dejaría porque están demasiado, no dirigidas, pero sí tienen demasiada, o sea, se anticipan demasiado los mercados a lo que va a pasar, ¿no? Y yo creo que es mejor para un pequeño inversor intentar anticiparse a los movimientos, ¿no? Es la posibilidad que pueda tener ganancias importantes. Y en el sector energético Repsol, y especialmente después de esa magnífica inyección de dinero que está a punto de recibir por recuperar todo aquello que fue el YPF de Argentina. Bueno, en el caso no hay demasiado para Repsol, es muy poca cantidad, la mayor parte es para fondos americanos lo que se ha recuperado. Pero en el caso de Repsol, yo creo que la subida previsible de los carburantes del petróleo, pues yo creo que la subida que, vamos, todos lo vemos, y más después de la crisis en Oriente Próximo, pues le beneficiará, lógicamente. En el caso vamos a tener, yo creo que un invierno difícil también en el tema energético para los consumidores, pero es al contrario para las empresas energéticas. Yo creo que va a ser bueno, y por tanto yo creo que sí, que tiene buenas expectativas por lo menos a 6 meses, a los próximos 6 meses. Vosotros tres, Santi, Miguel y Víctor, ¿tenéis acciones favoritas de aquí al futuro como posibles recomendaciones? Yendo por Telepisa. sectores bancario, energético y demás, venga, mojaros. Víctor, venga. No, que es que yo me quedé en Telepisa, no voy a recomendar porque ya sabéis. ¿Tú, Santi? No, por Pues tener tengo mira, del Banco Santander, pero yo las veo planas, como, en fin, no valgo para recomendar. Me pasa como a Miguel Otro Ángel. día hablaremos de tu especialidad en criptomonedas y demás, y hablaremos de eso, que todo vendrá. Víctor, tú, Santi, ¿qué recomendarías? mira, yo te voy a decir tres cosas. Como Miguel Ángel ya ha apuntado a algunos bancos, yo me gusta Banco Santander. Primero, porque la acción está barata, está muy barata. Y porque yo creo que su negocio en Brasil va a terminar despegando. Le da aproximadamente el 25% del beneficio y va a terminar empujando, y si no, ya lo veremos. Me gusta Robi, que ha estado castigada, pero creo que está sentando bien las. Estoy hablando de inversión a largo plazo, ¿eh? Pues he dicho Santander, que está muy Sí, barata. sí, sí, sí. Robi, yo creo que ha tenido algunas complicaciones, pero ha sentado las bases para el futuro y yo creo que puede ser una buena compañía en un sector también muy interesante. Y saliéndome de acciones, hay algunos fondos de inversión por ahí. Eh, Uno muy curioso, en el cual yo participo, tengo como ahorrador pequeñito, meto una cantidad todos los meses. En vez de meterla en una hucha, pues la meto en un fondo que busqué, que es de empresas muy tecnológicas, es un fondo americano, pero que invierte en empresas que están investigando con algas, que están investigando con cosas muy, muy, muy punteras. Y me parece bueno, lo vi, me gustó y dije, bueno, aquí voy a hacer como una huchita para dentro de 10 años. Y esas son las tres que yo te diría. Algo tecnológico así. Yo no soy un experto, pero prefiero delegar en un fondo que sepa y que esté especializado, pero eso es lo que he hecho. ¿Y Miguel Cornejo? Yo voy un poco en la línea de lo que dice Santiago. Por un lado, empresas concretas te puede llevar el susto, elijas la que elijas, y la bolsa española, como decía a mí, normalmente, desde la época de la universidad, intento invertir lo justo en ella, y ahí sí que fue bien, pero no es cuestión. Ahora hay dos, efectivamente. Si quieres realmente un rendimiento serio, pues no puedes irte a empresas que se dedican a sacar a dividendos sus beneficios porque realmente no tienen en qué invertirlo. O sea, te toca ir a empresas que están en situación de crecimiento, te toca buscar fondos como lo que ha dicho Santiago, tecnológicas grandes que no van a estar en España.
Y otro sitio que está dando sorpresas todo el año pasado, y creo que sigue con ello, es el sector que podríamos llamar materias primas, especialmente minerales. Entonces, porque se ha recuperado muchísimo con la recuperación económica. Es un sitio, es un sector que es que además le queda recorrido, porque está ahora mismo activándose la economía en todas partes y le queda. Entonces, son dos grupos de acciones en los que puede tener sentido invertir, entendiendo que cuanto más especializas la inversión, más riesgo asumes y más fácil es que te pegue la tónica. Pero si uno realmente quiere asumir riesgos tecnológicos, efectivamente, si uno quiere apostar a 2 o 3 años, yo iría por materias primas, pero acciones concretas, con mucho cuidado. No, no las acciones concretas. Pues amigos y amigas de Café de Economía, hoy la verdad que nos hemos divertido todos los componentes de la tertulia porque es un tema que nos gusta. Hemos querido ser un poquito didácticos y tal, porque para entrar en bolsa hay que estar entrenado y veo alguno que de Telepizza que dice que tal, pero sabe mucho y lo demostrará. Y en un momento dado, No me atrevo a dar eso, volveremos a consejos, no me tocar tema atrevo. de bolsa, pero hablando claramente, explicando cómo van los índices y tal, y seguro que antes de final de este año analizamos cómo ha ido la bolsa a lo largo de 2023 y nos atreveremos a hacer con análisis a ver qué puede pasar en el 2024. Amigos y amigas de Café de Economía, la economía también a veces es divertida, es bonita y es motivo de divertimento, por lo menos a los que somos fanáticos de ella, como en este caso los miembros de esta tertulia. Así que os esperamos la semana que viene y aprovechar bien la semana porque ya viene el recorte de hora y dentro de poco por la mañana va a ser muy pronto, o sea, muy tarde de noche todavía y el día se va a recortar mucho y nos queda muy poquita, nos quedan 15 días, pero ya sabéis, tenéis una cita con nosotros la semana que viene, aquí a las 9 de la mañana en Café de Economía. A disfrutar.